Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos los asistentes a esta segunda sesión del Seminario Permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, un espacio de discusión y diálogo en y sobre el Caribe que ha sesionado de manera ininterrumpida durante más de una década. Este espacio está dirigido a la comunidad académica en general y al público interesado en las temáticas caribeñas. Actualmente es coordinado por una servidora, Ana Elvira Cervera Molina por la MEC y Berenice Ruiz por el Instituto Mora, quien representa in memoriam al maestro Jorge Castañeda, quien ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Como les comentaba, este es un espacio de intercambio intelectual y académico donde se difunden y debaten nuevos proyectos de investigación que asumen a la región Golfo-Caribe y sus procesos como objeto de estudio. Como se expresa en sus espacios de enunciación, este seminario propicia la diversidad metodológica y temática, tanto de los ponentes como de las y los comentaristas, para el análisis del acontecer político, cultural, económico y social en actividades que nutren el Congreso Internacional de la Asociación, que pronto tendrá lugar en Campeche, y que contribuyen también a la dictaminación y coedición de las publicaciones con otras instituciones y que prontamente tendremos nuestra colección editorial. En esta ocasión, nos complace enormemente presentar el trabajo de Juan Carlos Mijango No, titulado Proceso de reescritura para publicar en los campos de ciencias sociales y humanidades, ejemplos a propósito de la región Caribe, el cual será comentado por la doctora Isabel de León Olivares, a quien agradecemos profundamente su participación. Para esta ocasión, proponemos una dinámica sencilla en donde cada participante tendrá aproximadamente 30 minutos para sus comentarios, empezando por el expositor para luego otorgarle la palabra a la comentarista y finalmente abrir el micrófono para el diálogo tanto para las y los asistentes virtuales como para quienes nos acompañan en las redes sociales del Instituto Mora y la MEC Estudios Caribeños. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Juan Carlos Mijangos No, quien es mexicano, maya yucateco, antropólogo y profesor investigador en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudió el doctorado en educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, programa Cuba, y su grado lo emitió la Universidad de La Habana. También es postdoctorado en alfabetizaciones académicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es autor de libros, artículos y capítulos de libros sobre temas educativos y sobre el pueblo maya yucateco, publicados por revistas y editoriales de Austria, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, México y los Países Bajos. Su objetivo es mejorar la educación del pueblo maya yucateco mediante la investigación y desarrollo de la educación popular y la creación de formas comunitarias de organización de los aprendizajes. En su obra académica, con más de 50 títulos, destacan los métodos cualitativos de investigación, particularmente las metodologías etnográficas y participativas, con énfasis en la inmersión permanente en la vida comunitaria. Ha impartido cursos de nivel licenciatura, maestría y doctorado en diversos programas. En este rubro destaca el vínculo que logra establecer entre la formación académica y profesional de los estudiantes con los proyectos comunitarios sobre los que investiga y hace trabajo de base. Esto se concreta en cursos e investigaciones que tienen como sede el Centro Comunitario de Canicap, fundado por Mijangos en abril del 2012, y que continúa dando servicios educativos hasta la fecha. Dichas ideas, obras y prácticas socioeducativas se han desarrollado a lo largo de la carrera profesional de Mijangos en su paso por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Instituto Nacional para la Capacitación del Sector Rural, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Universidad de Quintana Roo, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación Primaria de Yucatán y ahora en la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, Juan, bienvenido. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a la AMEC por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto. Espero que la conversación les aclare por qué mi gusto por regresar al Caribe, ¿no? A lo mejor nunca me fui. Muchísimas gracias también a Isabel por tomarse el tiempo de leer
comentarios, las notas que voy a hacer y por conversar con ellos. Muchas gracias, Isabel. Y gracias desde luego a todos ustedes, a todas, a todos eh, los que en este momento están en la sala y los que posteriormente escuchen este mensaje a través de las redes sociales. Pues se acabaron los preámbulos, vamos a entrar en materia y bueno, como ya saben ustedes, el texto se titula Proceso de reescritura para publicar en los campos de las ciencias sociales y las humanidades, ejemplos a propósito de la región Caribe. Un título muy largo, ciertamente, no se los recomiendo si quieren publicar artículos, pero bueno, ahí va. Pido a sus mercedes paciencia, he de dar un rodeo breve por Sudamérica y mi pasado, antes de llegar al Caribe en esta ocasión. La reescritura es una noción que, consciente o inconsciente, subyace al trabajo de todos los que intentamos pensar, enviar, aclarar, compartir, reflexionar, pulir. Hola, se salió, ¿verdad? ¿Nos sacaron? La reescritura es una noción que consciente o inconscientemente subyace al trabajo de todos los que intentamos pensar, enviar, aclarar, compartir, reflexionar, pulir y finalmente publicar mensajes escritos, ¿no? En este caso, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Hablo de los mensajes compuestos para que alguien lea y al leer reinicie el eterno viaje de la reescritura que se sirve de nosotros, nosotras, como de galeotes, ¿no? No atribuye ninguna novedad a la hipótesis primera de esta conversación. Es la idea que subyace a la invención y escritura del libro de arena, un texto en el que Jorge Luis Borges dijera, ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. Es así como la reescritura que hacemos entre todos. Y es así. El proceso de reescritura para publicar adolece de una infinita carencia de límites y fronteras. Esa privación nace de un hecho minúsculo pero inabarcable en su diversidad. Un lector nato, decía Augusto Roa Bastos, siempre lee dos libros a la vez, el que tiene en sus manos y el que reescribe interiormente con su propia verdad al tiempo que lee. Digamos que Roa Bastos manifiesta esto como una máxima presente en todo lector que haya alcanzado una pizca de conciencia en sus viajes por las letras.
mi propia vida de lector y de escritor, es decir, de reescritor, me permite afirmar que al menos en parte Roa Bastos yerra. No soy lector nato, aprendí tarde, a los 6 años, los secretos del alfabeto español, hijo romance del latino, pero incluso con un talento tan escaso, bien pronto aprendí que las cosas que en todo texto se describen y descubren pueden ser interpretadas y después dichas en diversas formas y con ello darles fondo y fin distintos. Y es aquí donde nuestra carabela toca alguno de los millones de rincones del Caribe. Los de Alejo Carpentier, los de Roberto Fernández Retamar, los de Nicolás Guillén, los de Aimé Fernanda Viceser, los visitados y habitados por los Enrique Sureña, los de Elaine Cynthia Potter Richardson, Jamaica Kincaid para nosotros, los de Franz Omar Fanon, los de Pedro San Miguel. La enumeración de autores y de obras más que vasta es imposible y sirve de primera muestra de las inacabables líneas y listas de la reescritura. Ante una audiencia con las inclinaciones y condiciones que supongo y afirmo entre ustedes, aseguro que en las cercanías de cada persona, en un librero o a unos cuantos clics de distancia, pueden ustedes abrir un libro, un artículo, un texto firmado por alguno de los nombres arriba enunciados. Seguramente algún libro de esos autores hay en sus bibliotecas. Páginas adentro, párrafos adentro, oraciones adentro, enunciados adentro, palabras adentro, letras adentro, penetran ustedes, todos nosotros, en territorio de reescritura. Y en el mundo de la reescritura hay un cielo, un mar y una tierra. Hablemos del cielo. Es ese cielo de la reescritura, lugar de diáfano azul o de sombrías nubes, donde habitan las ideas más preclaras y también las más tormentosas que pueblan el mundo de la escritura sobre el Caribe. En este cielo de la reescritura, Aimé Césaire y Roberto Fernández Retamar visten con atuendos nuevos a Calibán, que de terrible en las letras de Shakespeare pasa a ser el humano resiliente, bravo y capaz de vencer a los embates de la crueldad, de la esclavitud, de la injusticia, el despojo y la opresión que lo quieren reducir a una condición bestial que lo mimetice con el blanco que le lastima. Es el cielo donde se dibujan las zonas de Nicolás Guillén que sacan de la trastienda sincrética del olvido las voces yoruba y lucumí de los pueblos afrodescendientes que cantando enfrentan y vencen a la bestia racista y esclavista. Es en ese firmamento donde se escriben, investigan y responden las grandes preguntas que contradicen las narrativas deshumanizantes que justificaron y siguen justificando el coloniaje, la colonialidad, el despojo, la esclavitud y la muerte por decreto de los herederos legítimos de unas tierras caribe que habían de declararse vacías para poder ser robadas. En el cielo de la reescritura auténtica se reflejan relecturas atrevidas, preguntas de extrema incomodidad para el status quo, afiladas argumentaciones y frescas fuentes de datos contra las indiferencias que el poder aupa para ocultar su desnuda piel de bestia genuina. Muchos caminos llevan al cielo de la reescritura, pero pocos son quienes desarrollaron la perseverancia, el tesón, la resistencia, la paciencia, la imaginación, la fuerza física, la amplitud mental y la atención al detalle necesarios para recorrer alguno de esos múltiples senderos a todos abiertos, pero por pocos andados. El cielo de la reescritura está allá y marca horizontes. En nuestros cotidianos trajines de reseñas, artículos, tesis, editoriales, ponencias, carteles, notas, apuntes, listas de referencias, archivos virtuales o efectivos, los miramos alguna vez, noches, tardes y días adentro del vaivén de los jornales, como luceros que marcan la posición humanística, científica, política, ética o histórica a la que dirigimos nuestras navegaciones por el Caribe. Constelaciones y estrellas, los nombres y obras del cielo de la reescritura vigilan la colectiva derrota marinera. Pasemos al mar, el mar. La mayor parte de la tarea de reescritura para publicar ocurre sobre las corrientes marinas. Estas corrientes marcan, junto con la extensión de la travesía, el destino y el propósito de cada viaje, lo que suele condicionar, lo que condiciona pues la envergadura del navío que nos lleve. Así decidimos si usamos carabela, nao, galeón, filibote, fragata, corbeta, bergantín, goleta, balandra, balajú o canoa.
Voy a pasar a desenrollar la jerga marinera y los símiles que me he inventado con el mundo de la reescritura para publicar en las casas dedicadas al ámbito de las ciencias sociales y las humanidades del Caribe. Es más fácil ver que no son iguales ni en extensión ni contenido los emprendimientos de una reseña, una tesis o un artículo de investigación. La reseña de un libro, por ejemplo, imita el paseo turístico por una bahía. De a lo sumo 1000 palabras del encabezado al punto final, la reseña es una invitación a las lectoras habituales o contingentes de una revista científica para leer un ejemplar que ya uno ha revisado con ojo crítico, si bien casi siempre simpático, dentro de un campo en el que se estima competente a quien reseña. Curiosa esta creencia que en la sesión de comentarios, si gustan, trataré de matizar. No, a veces yo no me he sentido competente para eso. Semejante al viaje hacia un puerto aduanero es, por otra parte, una tesis de 30 o más, de 30.000 o más palabras, con índices, declaraciones de originalidad, introducción, planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación, marco teórico y conceptual y de referencia, la metodología, los métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones, seguidos de listas de referencias, fuentes, apéndices y salpicadas de tablas, figuras y fotografías puestas al propósito de convencer al lector de la validez, credibilidad, verosimilitud, veracidad, confiabilidad, certeza de nuestras hipótesis y acertos. El público de la tesis, mucho más modesto en número, pero formidable en su poder respecto del aspirante a un grado, guarda las llaves de la dignidad profesional, cuida los blasones del prestigio institucional, cela las buenas formas del lenguaje escrito dentro de los cánones de un campo humanístico científico. La tesis es travesía larga donde las haya. Es un extendido proceso de lectura, relectura, escritura y reescritura que se expresa en apuntes, fichas, listas de referencias, notas sintéticas, memos analíticos, paráfrasis, perífrasis, metonimias, metáforas, sinécdoques, hipótesis, antítesis, argumentos, contraargumentos, citas textuales, referencias elípticas y locuciones directas, a menudo obsesivamente guardadas en archivos en la nube, en cuadernos, en archivos en el explorador de la computadora personal, en unidades universales de datos, los USB, discos externos duros o suaves, cajas de zapatos, carpetas de argollas y de cartón, y en todo adminículo que nos libre de la desmemoria, el olvido imputable, la mala suerte y las pérdidas catastróficas que den paso al naufragio de la tesis y al hundimiento de las esperanzas de ostentar las insignias de licenciado, maestro o doctor. En la tesis se reescriben oraciones, líneas, párrafos, paráfrasis que no honran el original, hipótesis que presentándose como nuevas tienen antecedentes publicados, argumentos con pretensión de novedosos que ya han sido desarrollados por autor bien conocido y conocedor del tema. Se reescribe una y otra vez la lista de referencias en busca de omisiones y erratas. Reescríbese la metodología del proyecto para ajustarla en el reporte final de la tesis a los tiempos verbales de cosa hecha y pasada. Se reescriben los resultados una y otra vez, ¿sí? Cada vez que nueva evidencia hace que el diapasón de nuestro razonamiento científico se mueva en favor o en contra de un argumento. Se replantean las preguntas de investigación, cuántas veces lo soliciten el director y los miembros del comité de tesis, quienes constantemente vencen las barreras pajizas de nuestras siempre enclenques reticencias cuando somos estudiantes. Se reescribe la tesis día a día, mes a mes, año a año, hasta que una mañana, una tarde o una noche, no por esperada menos sorpresiva, el director de tesis nos dice que hay tierra a la vista, que ya ve la bandera de puerto abierto y a los agentes aduanales a sentir por fin a que nuestro buque de tesis casi fantasma fondee. Y entonces, con un último impulso de perseverante osadía, se vuelve a revisar y reescribir en busca de encontrar y componer gazapos, anacolutos, non sequiturs, errores gramaticales, sintácticos, ortográficos, tildes perdidas, comas olvidadas o sobrantes, puntos ausentes, paréntesis solitarios, notas al fin conexas, tablas mutiladas, figuras borrosas o abigarradas, referencias de mal estilo, sangrías excedentes o faltantes, mayúsculas impropias, espacios sobrantes o ausentes, interlineados inconsistentes, tipografías erradas. Y después de ese larguísimo peregrinar, la tesis ha de ser dada para impresión y empastado, se pagarán los aranceles de rigor, la tesis se defenderá en examen público o restringido al sustentante y su sínodo, y una vez aprobada, la tesis pasará por y con derecho propio
al mundo público de la reescritura, al que retroalimentará en los años y décadas por venir. Navegación Distinta sirve para elaborar artículos de investigación para ser publicados en revistas especializadas sobre el Caribe. Con faros de alcance y luz diversa, se levantan en las montañas del altiplano mexicano, la lejana y vieja Europa o en alguna isla de las Antillas Mayores, las revistas especializadas a las que dirigimos nuestros esfuerzos científicos y literarios. Los veteranos, con una andadura y estilo reconocidos, los jóvenes con la esperanza de aprender las artes y trucos de un oficio en transformación frecuente y a menudo imperceptible. Aquí las puertas son de madera y metal más sólido, las paredes más anchas, altas e impermeables y las combinaciones y cerraduras más intrincadas. Se levanta, con funciones de guardián, el editor, quien es el primero en conocer de nuestros intentos de ver nuestras reescrituras plasmadas en las páginas de la revista que no
de las revistas, ¿no? De publicar en revistas especializadas. Aquí las puertas son de madera eh, más metal más sólido, las paredes son más anchas, digamos que las cerraduras son más intrincadas, las combinaciones más difíciles. Aquí se levanta con funciones de guardián, el editor, quien es el primero en conocer de nuestros intentos por ver nuestras escrituras plasmadas en las páginas, las revistas especializadas, ¿no? Si leímos con cuidado sobre el alcance